la paraliturgia, que es la piedad popular, nos prepara para el encuentro litúrgico, que es precisamente la adoración de la cruz. Y en esa adoración de la cruz, nosotros vamos a escuchar la pasión, y dentro de esa lectura de la pasión de San Juan, vamos a tomar una parte especialmente del costado abierto de Jesús, que para nosotros a las 3 de la tarde siempre es algo muy sentido en la piedad eh, en torno al Señor crucificado. Sabemos que el amor extremo de Jesús, lo recoge así la liturgia, llega el momento cumbre donde Dios se pone contra sí mismo porque Él nos ama más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dice San Juan en el capítulo 19, versículos 33-34, dice así: pero al llegar a Jesús, los soldados, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Ese momento grandioso que brota sangre y agua del costado abierto de Jesús, nosotros lo rezamos a las 3 con el rosario de la Divina Misericordia. Pero también la Iglesia interpreta eso en la patrística. Dice así: al traspasar el soldado, Jesús atraviesa una de las costillas y perfora el corazón. Brota de ese costado abierto, brota sangre y agua. El agua, nosotros sabemos que indica el bautismo sacramental. La sangre indica la Eucaristía de Jesús, su cuerpo y su sangre. Eso es misterioso, pero impresionante. Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección son una unidad perfecta en el proyecto de Jesús. La iglesia, cuando mira ese momento, dice: de ese costado abierto nace la iglesia, nace los sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirma y Eucaristía. Sabemos que Cristo muere a las 3 de la tarde. Este momento es posterior a ese momento. A las 3 se inmolaban los corderos en el templo. De ahí que a Jesús, San Juan, lo llama Cordero de Dios. Y por otra parte es impresionante como los profetas anuncian y dicen: no le quebrarán los huesos al Mesías. De hecho, el soldado traspasa las costillas sin quebrarle los huesos a Jesús hasta el corazón. Pues de este misterio queremos hablar hoy, esta tarde. Obviamente vamos a tocar momentos así, digamos, claves, porque es un misterio profundísimo. ¿Qué es lo que brota del costado abierto de Jesús? Un primer elemento es la comunión. Esto porque es importante. La Iglesia, en el Concilio Vaticano II, cuando se contempla a sí misma, dice que la Iglesia es comunión, es un misterio de comunión. Pero lo más impresionante es que Dios mismo, uno y trino, Él es en Él está la comunión perfecta. De hecho decimos: creemos en el Señor uno y trino. Al decir uno y trino, estamos diciendo que es una unidad perfecta. No existe división. La iglesia, cuando contempla ese misterio, dice: de ese Dios brota, se alimenta la iglesia y es una en el Señor. Por otra parte, nosotros vemos que cuando la iglesia, en la Constitución Gaudium et Spes, número 48, define la familia, ¿cómo la define? La define como comunidad de vida y amor, como comunión. ¿Cuál es la clave? La unidad de papá y de mamá. Si ellos viven esa comunión con Jesús y la viven ellos, eso es el fundamento de la edificación de una familia. Por eso, tanto Cristo, la iglesia, que es el misterio central en esta fuente que brota la comunión, nosotros sabemos que nos conecta con Dios uno y trino, y por otra parte nos ilumina y nos conecta y le da sentido a la vocación y misión de la familia. Comunión de vida y amor.
Lo propio de Dios es unir. No hay otro ser que una más que Dios. Eso es lo propio del Dios omnipotente. Dios siempre une. Esto es grandioso. Por otra parte, nosotros sabemos que ese Dios en la humanidad de Jesús lo hace hombre. Su cuerpo sacratísimo es un templo, es el Adán perfecto. ¿Qué hace Jesús? En su humanidad, Jesús y la iglesia quedan perfectamente unidos. Y es este misterio. Brotan esos sacramentos que hacen a la iglesia, que edifican la iglesia. De ahí nace la esposa de Jesús. En ese momento que brota agua y sangre, Cristo genera una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad está llamada a congregarse en la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Eso ya es impresionante. Cristo explaya, irradia su cuerpo, su humanidad santísima, que es un templo, y la vincula a su cuerpo eclesial, a la iglesia. Esto ya para nosotros es grandioso. Ahí se unen los judíos y los gentiles. Ya no hay división. Ese muro de separación entre dos pueblos distintos deja de ser una separación. Ahí se une el hombre y la mujer. Ya no hay distinción, tampoco diríamos, no hay menor dignidad. Es la misma dignidad de hijos de Dios. Ahí también se une el esclavo y el libre. Esto que estoy diciendo es una paráfrasis de las cartas del apóstol San Pablo, donde entonces el hombre es uno en la humanidad sacratísima de Jesús, que es el esposo de la esposa. ¿Dónde nace la esposa? Nace precisamente en estos días del Trigo Santo. Nace la iglesia ahí. En Pentecostés obviamente se va a manifestar públicamente, pero ¿dónde le da el ser Cristo a la iglesia? Se lo da precisamente en la cruz. Esto es lo que nosotros en Viernes Santos vamos a hacer. Nosotros casi siempre hacemos Vía Crucis. En la 11ª estación, la 10ª y 11ª y la 12, vemos ese momento de la crucifixión de Jesús. Aquellos que lo representamos, sabemos que ese misterio es muy bonito, gráfico. ¿Cuántas veces los niños viendo representada la pasión captan mejor ese misterio de la muerte de Jesús? Por otra parte, películas como la de Mel Gibson a nosotros nos ilumina. Nos dicen cómo fue ese misterio. Él se acerca bastante gracias a la fuente de Catalina Emmerich. El Señor entonces une a través de su espíritu. Es hermoso cuando Cristo expira. La última de las 7 palabras, que es el testamento de Jesús, dice, Él respira profundamente. Su último aliento es para decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese último aliento que expira, dice, ese es el primer aliento de la iglesia. Nace ahí su cuerpo eclesial, su esposa. Entonces el Espíritu Santo que Cristo nos trae, porque es el Mesías, porque Él tiene toda la plenitud del ser, del Espíritu de Dios. Y ese es el Espíritu que Él comunica a una nueva humanidad en la iglesia. El Espíritu es fuente de vida, es Señor y dador de vida. Profesamos en el credo y decimos que es vínculo de comunión. Eso es muy impresionante esto que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Dónde somos uno? ¿Gracias a quién? A la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién hace de Dios uno y trino una unidad perfecta? El Espíritu de Dios. Pues ese Espíritu del Señor se nos comunica a través del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Eso es lo grandioso. Ahí Dios recrea al hombre. Ahí Dios da lo que nosotros en la vida real, si uno es honesto, uno escucha esta frase, dicen, Padre, ser fiel no es sencillo. Es más, el mundo sin Dios piensa que el hombre no es fiel. Algunos dicen irónicamente, el hombre, uno de los apelativos del hombre es que es infiel. Pues ese es el hombre sin Dios. El hombre con Dios sí es fiel. Nosotros los sacerdotes, cuando conocemos a esposos que trabajan en la fe y viven desde la fe, dicen sus esposas, mi esposo sí es fiel. ¿De dónde nace ese misterio?
nace precisamente de la unión, de la comunión con ese Cristo, que es la fuerza que logra que el hombre, aquello que el hombre no puede lograr, Dios sí se lo da. Porque primero, Él es comunión. Él es la fuente de toda comunión. Y por otra parte, cuando el hombre conoce esos límites, dice, y vamos a ser honestos, ¿qué hace el espíritu del mal? Separa, divide. Cuando nosotros mismos nos dejamos llevar por nuestro hombre viejo, eso nos separa y nos divide, no nos une. El siglo XX ha sido un siglo dialéctico que nos ha separado a los hermanos dentro de la misma iglesia. Y que es impresionante, nos dice, debemos pasar de las categorías dialécticas a las categorías dialógicas de un hijo de Dios. La iglesia entonces encuentra una fuente esponsal de comunión en ese momento del Viernes Santo. Allí nosotros encontramos que es fuente de comunión, es fuente de fidelidad y es fuente de sacralidad. O traduzcámoslo más, ahí donde nace la santidad del hombre. Eso ya para nosotros nos revela como esa parte de la vocación y misión de todo bautizado.